sesión. Bueno, la clase pasada, bueno, primero que nada, disculparme por mi ausencia el jueves. La verdad es que la vacuna sí me tumbó un poquito, pero ya estamos bien. Espero que pronto también los vacunen a todos ustedes y que nos podamos ver en las instalaciones de la facultad, que bueno, hoy saben que estamos de cumpleaños, ¿no? Celebramos el 70 aniversario. En la clase pasada empezamos a ver un poquito de medidas de posición, ¿no? Justamente nos quedamos ahí, entonces hoy vamos a terminar medidas de posición, espero, y empezar con el análisis bivariado, que vamos a ir haciendo un poquito, cómo vamos a ir combinando según tipo de variable. Por eso aquellas clases que tuvimos de operacionalización, de escalas y todo eso, son sumamente importantes. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación y ya luego nos iremos de nuevo a nuestro Excel pizarra que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces ahí está. Voy a empezar a... Justamente nos quedamos aquí. Esta fue el último pizarrón, ¿no? En que nos quedamos hablando de las medidas de posición, ¿no? Los percentiles y los cuartiles, ¿no? Entonces, ¿qué significaría siempre un percentil? Lo podemos leer siempre como la parte superior o la parte inferior. Por ejemplo, si yo hablo del percentil 10, significa que es una medida que supera al 10% y que es superada por el 90%. Entonces, supongamos que tenemos un dato como este, ¿no? El 90% de todos los hombres ganan más de 319 horas a la semana. Por ejemplo, ese sería un ejemplo del percentil 10 y cómo lo leeríamos. Ustedes se van a dar cuenta que a la hora de comunicar resultados, a veces los percentiles pueden ser muy, muy importantes. Y como ya habíamos comentado, ¿no? Vamos a poder jugar entre los percentiles y los cuartiles, ¿no? El percentil 50 en este sentido sería el valor que es superado por el 50% y el valor que supera al 50%. Entonces divide a la población en dos mitades, lo cual ya conocíamos nosotros como la mediana y que también vamos a conocer como el cuartil 2. Los cuartiles, ya habíamos hablado de ellos en la clase pasada, dividen a la población de 25 en 25, ¿no? Y en este sentido, el cuartil lo vamos a escribir como en inglés, con una Q, ¿no? Entonces, el cuartil 1 vendría siendo equivalente, estas tres líneas iguales significan equivalencia al percentil 25 y el cuartil 3 sería equivalente al percentil 75, ¿no? Y la mediana que nosotros ya conocíamos, es equivalente al cuartil 2 también, o sea que tiene varios nombres, ¿no? En los programas estadísticos a veces es mucho más fácil poner los percentiles que los cuartiles, ¿no? En el caso de Excel sí va a tener una medida que se llama, una función que se llama cuartil, ahorita la vamos a calcular para nuestros datos de horas de consumo de servicio. Y lo más importante de estas medidas es que también nos va a permitir sacar otra medida que va a ser bien importante, sobre todo cuando nosotros tenemos distribuciones que no aparecen como una normal, ¿no? Y es el rango intercuartil. El rango intercuartil es justamente esa distancia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿no? Entonces, es lo que nosotros podríamos considerar como qué tan alejado está el 50% central de los datos. Que si ustedes se imaginan, esto es una medida que nos vuelve directamente a esa medida de desviación estándar, solo que hoy lo estamos haciendo con medidas que son más robustas a la forma de nuestra distribución y se trata de los cuartiles, ¿no? Entonces, ¿qué tan alejados están los cuartiles, ¿no? Entonces, si yo digo el rango intercuartílico de una población, imagínense, yo les digo, bueno, las notas de ustedes, este ejemplo que hemos ido llevando a lo largo de las sesiones, las notas de ustedes tienen un rango intercuartílico de 2 puntos. Entonces dicen, bueno, o sea que no andamos tan alejados entre nosotros como desempeño, ¿no? Eso no, pero si yo les digo, el rango intercuartílico es de
4 puntos, entonces ustedes dicen, no, bueno, o sea, si hay una varianza, hay una variedad ahí importante. Entonces el rango intercuartílico es una medida también de dispersión. Es una combinación de medidas de posición, pero que también nos está hablando de la dispersión de los datos. Y en este sentido vamos a poder calcular los cuartiles, los vamos a poder calcular hacia mano. Y, por ejemplo, si nosotros queremos el percentil 25, o lo que viene siendo el cuartil 1, vamos a, de nuevo, a encontrar la posición que esté entre n más 1 y punto 25, y la de n más 1 y punto 75. Pero una de las cosas que es fundamental, y ahorita ya nos vamos a ir a nuestro Excelito, es que básicamente sin estas medidas no podríamos hacer uno de los gráficos que probablemente ustedes conocen mucho, que se llama el diagrama de caja y brazos, caja y bigotes. El diagrama de caja y brazos es un gráfico bastante sintético que nos va a permitir ver este famoso resumen de 5 números que le llamamos nosotros. ¿Cuáles son los 5 números? Cuando nosotros tenemos, sobre todo, y Moore lo explica muy bien, si ustedes ya leyeron a Moore, seguramente esto ya les aburre un poquito, es que cuando nosotros tenemos, de nuevo, distribuciones que no parecen tan cercanas a la campana de Gauss, pues nosotros vamos a querer poder describir esas distribuciones. Y una buena descripción se puede hacer a partir de resumen de 5 números. ¿Cuál es el resumen de 5 números? Es el mínimo, el máximo, el cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana. Entonces, básicamente ahí nosotros tenemos dividido a nuestra población en 4 conjuntos iguales, ¿no? Entonces, vamos a poder hacer todo esto a partir del diagrama de caja y brazos, que este diagrama de caja y brazos, pues de hacerlo en Excel es un poco más complejo. Ahorita vamos a ver cómo se hace a mano. Pero bueno, vámonos primero a hacer un par de medidas de posición antes de ver más en detalle el diagrama de caja y brazos. Entonces nos vamos a ir a nuestro... Ay, esperen. Vamos a irnos a nuestro... bueno, Google Sheets. Ya ahorita se los pongo. Y aquí estábamos, ¿no? Ya cada vez vamos haciendo más operaciones acá. Y entonces vamos a sacar estas medidas, ¿no? Si ustedes ven, no es algo que nos los haya dado en nuestro resumen, pero el resumen sí nos da el mínimo y el máximo y la mediana. Digamos, eso es algo que sí nos da, pero no nos da los cuartiles, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, quiero ver dónde tengo espacio en esto. Creo que me voy a terminar copiando de nuevo todas las cosas y llevármelas a otra hojita y le voy a poner medidas de posición. Ahí, más limpio, ¿no? Estamos más limpitos. Entonces, nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Una es que yo me traiga y lo haga a mano, ¿no? Y revise yo cuál es esa medida de posición que justamente me está separando a la población en espérenme que hay algo que no me deja continuar en mi, oyen, en mi Windows, y no sé qué es, y no me deja moverme. Ahí está. Ahí está. Es que ya. Es que como dibujo cositas en el
en el PowerPoint. Luego me dice que si quiero guardar mis hermosas anotaciones y si no le pongo que sí o que no, se traba. Ahí está. Entonces, voy a traerme, por ejemplo, esta y voy a traer, que es la del cuartil 1, y voy a traerme la del cuartil 2. Bueno, este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3, ¿no? Ya luego vamos a sacar un par de percentiles, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos, aquí nosotros ya estamos ordenaditos según las horas a la semana y nuestros consumos. Entonces, esto es el número de posición, ¿no? Sería la posición 0.25 más n por 1. Entonces, la posición sería 0.25 o n más 1 entre 4. Si ustedes multiplican algo por 0.25, es igual como dividirlo entre 4, ¿no? Entonces, porque piensan que el 1/4 pasa ahí al inicio, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que nosotros éramos, ¿cuántos? 26, ¿no? Entonces, somos 27, 26 más 1, el tamaño de las observaciones, por 0.25, ¿no? Entonces, ahí está. Es la posición 675. Entonces, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren. Es la posición 675. Está entre estos dos valores, ¿no? Ahora, el asunto acá, y que esto lo hago solamente para que ustedes vean cómo lo hace la calculadora, porque ya lo vamos a hacer a mano, ya lo vamos a hacer con la fórmula, es que la posición 675, antes cuando nosotros teníamos la mediana, que habíamos sacado también como el consumo que estaba entre la posición 14 y 15, que era la de Mike y Alejandro, hoy es lo que entre Debbie y yo, pero ya no está a la mitad, está en 6.75. ¿Qué significa eso? Que yo voy a agarrar el consumo de Debbie, ¿no? Y luego, como en realidad está diciendo que no está a la mitad, sino que está 6.75, o sea que está ya más cerca de mí que de Debbie, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer, porque eso no puede ser un promedio es algo que está a la mitad, ¿no? Lo poníamos a la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo a la posición 6 le voy a sumar la distancia que hay entre la posición 6 y la 7. Entonces, voy a agarrar el valor de Debbie, lo que está entre Debbie y yo, ese valor, entonces lo voy a multiplicar por 0.75. ¿Cómo así? Entonces, voy a agarrar la posición 6, que es 3, más 0.75 de la distancia que hay entre 3.5 y 0.75. Entonces, eso va a ser por 0.5, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso va a ser igual a 0.75 por 0.5, perdón. Y ya, entonces, esto me está diciendo que ese cuartil 1 va a ser este valor. La suma de estos dos valores. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo es la posición 6 y casi es la 7, ¿no? O sea, 6.75, no está en medio. Entonces, lo que le hace falta para llegar al valor que tenemos en la posición 7 es realmente el 0.75. A ver si esto quedó claro, porque a veces es un poco más complejo. Y entonces, esta operación, que es bastante sencilla, ¿no? Tiene un nombre bien rimbombante. Interpolación lineal. Entonces, ya pueden decir que hicieron una interpolación lineal, porque ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que la distancia entre el 3 y 3.5
se mantiene equitativo a lo largo de ese valor, ¿no? Y entonces el punto 75 equivale justamente a punto 75 de ese valor, ¿no? Si quieren, vamos a hacer por acá. Y ahorita vamos a hacer el cuartil 3 para que vuelva también a quedar más claro, aunque no sé si se va a dar tan. Voy a hacer acá. Ahí. Supongan que aquí está el 3 y que aquí está el 3.5, ¿no? Entonces, a mí lo que me están diciendo es que esta es la posición 6, esta es la posición 7, ¿no? Voy a poner aquí posición. Entonces, si ustedes piensan, y aquí hay una distancia, ¿no? Entonces, aquí está en 6.75, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo, va a ser 3. Voy a poner esta aquí para que se vea más para acá. Entonces, yo estoy diciendo que llega hasta acá, ¿no? Voy a poner otro colorcito acá. Entonces, ¿qué valor estará de entre 3 y 3.5 que sea, que sea el 75% de esa distancia? Entonces, según lo que nosotros calculamos, sería 3.75, ¿no? No es 3.5 porque eso sería si nos hubiera dado la posición 7, pero nos dice, o sea, que es la posición 6.75. Entonces yo tengo que ver e imaginarme que si hago una línea recta entre la distancia que existe entre estas dos posiciones, yo estoy colocándome justo en el 6.75, ¿no? Entonces yo llego hasta acá, ¿no? Hasta acá estoy yo. Entonces espero que con eso, estos dos nos que tenemos por acá, queden un poquito más claros. Entonces, eso hacemos nosotros. Es un poco, entonces, si lo hacemos a mano, es un poco distinto a si lo hacemos, no, si lo hacemos a mano, así con interpolación lineal, nos va a dar un valor. Hay que fijarse en los paquetes estadísticos porque no todos usan una interpolación lineal para sacar sus medidas de posición. Por eso siempre hago este ejercicio de que lo hagamos y que ustedes vean y que se imaginen justamente si ustedes tienen estas posiciones, cómo estarían viendo en qué lugar estaría esa medida de posición. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que creo que Excel, que R utiliza otras fórmulas que no son necesariamente interpolación lineal, o sea, que no asumen una línea recta como la que nosotros tenemos acá. Bueno, dice como celditas, o sea, esto es recto, ¿no? La distancia es igual, pero en general esta es la misma manera. Si ustedes encuentran que en dos paquetes estadísticos calculan medidas de posición y no les dan exactamente igual, es muy probable que lo que haya pasado es que no estén asumiendo lo mismo entre la distancia entre 3 y 3.5. Uno puede asumir que en realidad no es una línea recta, sino que es una línea que va un poco más acelerada y así sucesivamente. Entonces, no se asusten si de repente ustedes calculen una medida de posición en Excel y luego la calculan en R y no da exactamente igual. Entonces, espero que los dos no hayan mejorado y vamos a calcular entonces el cuartil 3 también para ver si esto ya quedó más claro. Entonces, vamos a sacar, voy a poner acá esto así como un bordecito del cuartil 1 y voy a hacer el cuartil 3. Entonces, la posición del cuartil 3 va a ser igual a, ya dijimos, punto 75 por 26 más 1, ¿no?
es la medida 20-25, ¿no? Entonces, eso significa que si yo reviso quién es el número 20, va a estar ¿no? Entre Fernanda y Ricardo. Fíjense que nadie me dijo, pero en realidad yo era la 6 y Miguel era el 7. ¿Ya lo vieron? Bueno, ahorita ya lo corregimos. Entonces, sería igual la distancia es 0.5, pero la posición sería 3.5, 3.85, y aquí sería 4, 3.5. Que me ganó el número de fila, y la primera fila es el nombre, entonces en realidad estábamos acá. Ah. Entonces, en este caso, digamos, pues es el mismo valor, entonces, pero vamos a hacer el proceso para que ustedes lo vean igual, ¿no? Entonces, sería la posición que está, sería la posición 20.25. Entonces, yo voy a tomar el valor de la posición 20 y voy a sumarle a 0.25 la distancia que hay entre la posición 20 y 21, que en este caso es 0, ¿no? Entonces, la posición 20 es 6 y este valor es 0, y por tanto, entonces, nuestro percentil, nuestro cuartil 3 o percentil 75 sería igual a 6. ¿Sí? Porque la distancia es 0, ¿no? Entonces, cualquier cosa multiplicado por 0 nos da 0, ¿no? En este caso, pues no hay distancia, ¿no? Entonces, pues no podemos hacer esto, pero vamos a ponerlo también en un recuadrito para ser ordenaditos. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto, a pesar de mi error, quedó claro. Por ahí tengo 2 nos. ¿Sí, Eugenio? En ese caso, en donde el valor entre entre las dos posiciones que tenemos que sumarle a nuestro rango para que nos dé el cuartil 3 cuando es 0, entonces solo tomamos el valor que nos arroja la fórmula inicial y ya. O sea, La fórmula me da la posición, no el valor. Ajá, pero, o sea, el valor de esa posición entonces es el que vamos a tomar. Sí, porque la distancia es 0, ¿no? Si yo a la posición más grande, esto acá, digamos, la distancia va a ser siempre la posición más grande. Si ustedes quieren, acá le puedo poner por la distancia que hay entre la posición 7 menos la posición 6, ¿no? Y en este caso podríamos decir que era 0.75 por 0.05, por 0.5. En este caso, nosotros teníamos acá, y puedo poner la posición 20 menos la posición 21 menos la posición 20, ¿no? Pero en este caso, pues ese valor era 0, ¿no? Porque yo tenía 0.25 por 0, ¿no? Entonces me queda acá el mismo valor, ¿no? Gracias, doctor. Entonces, si ustedes ven esas distancias, nosotros podemos imaginarnos que podemos hacer también separaciones que me dicen, bueno, si es la posición 6.75, entonces yo divido, piensen lo que me falta para llegar a la otra, y digo, bueno, son 3/4 partes, ¿no? Por eso aquí puse el azulito, y esto sería la posición 3, esta de acá,
3,875, ¿no? Ese sería ese valor. Tengo esos dos no. Si con esto me pueden decir qué elemento no quedó claro, si fue la fórmula, si fue algo, para que sea más fácil, ¿no? Porque ya hicimos dos ejemplos. Ahí está. Parece que esos dos no quieren comentarnos nada. Igual si no lo quieren decir por aquí, está el WhatsApp y los correos. Sí. Para que lo tengan en cuenta, por favor, chicos. Entonces, nosotros nos imaginamos, ¿no?, la distancia que existe entre las posiciones y encontramos justamente a cierto valor, ¿no? Esta sería la posición 675, ¿no? No es la posición 6, no es la posición 7, es un valor que está en medio, ¿no? Luis Lugo pregunta si se podría hacer otro ejemplo para reforzar la fórmula. Vamos a hacer, podemos hacer un percentil. Supónganse que ustedes quieren saber cuál es el percentil 95, ¿no? Entonces, para los percentiles, lo que yo voy a hacer es que voy a poner la posición, va a ser siempre el valor del percentil dividido entre 100 por n más 1. Entonces, este sería 0.95 por n más 1. Entonces, ¿cuál sería la posición? De nuevo, yo lo primero que voy a encontrar es la posición. Entonces, sería 0.95, por 26 más 1. Ahí, eso es la multiplicación. Solo estoy sustituyendo que tenemos 26 datos. Y me dice que es la posición 2565, ¿no? Entonces, yo voy y busco la posición 25, ¿no? Que en este caso está entonces entre la posición 25 está entre la posición de Natalia y Alexis, ¿no? Entonces sería alguno de estos dos valores, ¿no? 9 o 10, ¿no? Entonces yo digo, bueno, va a ser la posición 25, que es el valor de Natalia. Son 9 horas. Luego yo digo, pues me falta 0.65 antes de llegar a Alexis. Entonces, 0.65 por la distancia que existe entre la posición 26 menos la posición 25. Y entonces, ¿esto qué valor sería? La distancia, ¿cuánto hay entre Natalia y Alexis? 1 hora, ¿no? Y si yo multiplico eso por 0.65, es 0.65, ¿no? Entonces, digo, 0.65 por la distancia que hay entre 10 y 9, que es 1, es 0.65. Entonces, por tanto, esto le estoy sumando 0.65 y el percentil 95 va a ser la suma de estas, 9,65 horas. Los cuartiles, todas las medidas de posición, van en la misma medida de nuestras variables, ¿no? Entonces, aquí estábamos hablando de horas semanales, entonces, el percentil 95, es decir, lo que es superado por el 95% de los datos, es de 9,65, ¿no? El valor el valor que supera el 95% de los datos es 9,65 horas. No sé si con eso, Miguel, ya te quedó más claro. O sea que básicamente cuando nosotros vemos una posición
que no está a la mitad. O sea, cuando nosotros teníamos la mediana, cuando estaba a la mitad, pues simplemente hacíamos el promedio. Pero si ustedes se imaginan, básicamente estábamos haciendo esta misma operación con el promedio. No más que, pues decíamos, por ejemplo, si yo hago esto mismo entre Mike y Alejandro, pues si yo lo promedio es lo mismo que decir 4 más la distancia que hay entre 5 y 4 dividida a la mitad, era 4.5, ¿no? Esa era nuestra mediana, 4.5, ¿no? Estábamos haciendo la misma operación. Entonces, aquí es simplemente pensar que esa distancia que hay entre la posición 26 y 25, si nosotros hiciéramos 100 pedacitos, pues entonces sumo 65 pedacitos, ¿no? Ahí está. Y bueno, me van a decir, también podemos hacer esto. ¿Cómo se calcula el cuartil? Pues nosotros tenemos que poner así como que si vamos a hacer seleccionamos todos los datos con la función cuartil, ponemos punto y coma y ponemos, por ejemplo, cuál cuartil quiero. Si yo quiero el 1, ahí está, me dice 4, espérense. Pero hay otro, es que hay uno que se llama cuartil exacto. Es que en Excel sí hay un cuartil exacto. Y aquí no. Miren. Uno piensa que Excel y este son muy parecidos, pero... ¿sí? Si no nos va a dar igual, pero yo les juro que si ustedes lo hacen en Excel, hay una función que se llama cuartil, en Excel, cuartil.x, que ahí sí les da el cuartil exacto. Aquí como que redondea, ¿no? ¿Ya lo vieron? Nos dice que el cuartil 1 es 4. Entonces está haciendo otra operación. Y el cuartil 3 también lo va a redondear. Pero para que ustedes vean. También lo redondea. Bueno, ese sí es 6, ¿no? Pero en Excel sí existe una función que se llama cuartil exacto que sí les va a dar con interpolación lineal. Acá parece que no existe. Ustedes quieren ver en... No están viendo mi Excel, ¿verdad? Solo están viendo este. Sí, seguimos viendo la página de internet. Ustedes vean, cuando usen su Excel, me lo voy a llevar y van a ver que no les he mentido. El cuartil sí era ese valor. Cuartil X. Y aquí en lugar de comas sería si sacamos bien las posiciones, muchachos. ¿Cuántos datos son? 26, ¿no? ¿Sí? Cuartil 3.
Chan, chan, chan. La posición 675. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya sé qué pasó acá. Ah, pues sí, miren, aquí sí me dio. Estaba leyendo la coma, el Excel como otro valor, y yo dije, ¿qué? Ahí está, 3.88. No, ahí está. Voy a ver si acá está pasando eso. No, sí lo está leyendo como número. Pero bueno, entonces en Excel sí se les va a ver el valor con la función cuartil exacto, ¿no? Entonces ustedes sí ya van a tener sus valores precisos. Y esto es solo para que ustedes vean que sí se puede, o sea, hay varias fórmulas de cuartiles en Excel y que no todas están dando el valor preciso y que la interpolación lineal es incluso también en R, si ustedes buscan las medidas de estas medidas de posición, cuando ya las saquemos en R, van a ver que también utiliza otro tipo de interpolación. Es una cosa así de por qué no me da igual en Excel que en R. Entonces es una cosa que por eso es que uno tiene que saber un poquito de estadística antes de abrir cualquier paquete estadístico, porque pues, si no dices, ¿por qué me da diferente? ¿No? Y luego es la crisis, ¿no? Pero no pasa nada. Como la crisis que casi tuve yo ahorita. Bien, dicho eso, vamos a pasar de nuevo a nuestra presentación. A ver qué hora es. Sí, todavía. Para ver lo del gráfico de caja y brazos. Entonces, el gráfico de caja y brazos es bien famoso, ¿no? Si ustedes no lo conocen, es este de acá, ¿no? Y este diagrama de caja y brazos, digamos, ahí está todo lo que hemos visto de lo que tenemos que revisar de una variable cuantitativa. Vamos a poder identificar rápidamente el centro, vamos a poder identificar las asimetrías y vamos a poder identificar también la dispersión a partir del tamaño de la caja, a partir de lo largo de los brazos, y vamos a identificar muy claramente los outliers, ¿sí? Y ya vamos a tener una nueva medida para identificar a los outliers, porque vamos a tener exactamente cierto valor que nos va a definir lo que algo es un outlier y lo que no lo es, ¿no? Entonces, vamos a sacar acá y para hacer nuestro diagrama de caja y brazos, pues ahorita les cuento así como platicadito para que lo dibujemos, porque no lo vamos a poder, no hay una fórmula en Excel. Hay algunos tutoriales que ustedes pueden bajar, gente que eche plantillas ahí como doblegando al Excel y al Google Sheets para hacer el diagrama de caja y brazos, pero ya van a ver cuando nosotros lleguemos a R, lo van a hacer súper rápido con una función que se llama boxplot, así de simple, ¿no? Entonces, se conocen como boxplot en inglés, pero bueno, le pueden llamar ustedes diagrama de caja y brazos o de caja y bigotes. ¿Por qué y bigotes? No tengo idea, pero también se llaman de esa manera, ¿no? Vamos a calcular, básicamente necesitamos calcular el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y nuestro rango intercuartílico. Ya vamos a sacar nuestro rango intercuartílico en nuestros datos. Y entonces, ahorita lo vamos a hacer acostadito, ¿no? Porque va a ser más fácil hacerlo acostadito para dibujar. Y vamos a marcar, la cajita va marcada por justamente los cuartiles, ¿no? Vamos a poner el cuartil 1, la mediana, que sabemos que es el cuartil 2, y el cuartil 3. Y eso es lo que nosotros conocemos como el ancho de la caja o el largo de la caja, dependiendo si ustedes lo están haciendo horizontal o vertical. Y a partir de eso, nosotros pues ya sabemos que la mediana es una medida de centro y sabemos que un poco esta varianza del rango intercuartílico y entre qué valores está el 50% de los datos, que es justamente los valores que me da el cuartil 1.
nosotros podemos decir en nuestro ejemplo de nosotros mismos que el 50% central de los datos de nuestra distribución está entre 3.8 horas y 6 horas de consumo semanal de streaming, ¿no? Entonces, eso ya nos va haciendo la idea de cómo se van comportando los datos. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la cajita, ¿no? La cajita es justamente esas 3 medidas, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean hoy de nuevo esos gráficos, pues ya va a tener mucho más sentido. Y luego vamos a tener los límites inferiores y límites superiores que nos van a permitir a nosotros calcular, dibujar nuestros bracitos, ¿no? Entonces vamos a tener que cualquier cosa que esté 1.5 rango de cuartílicos a la izquierda del cuartil 1, o más chiquito que el cuartil 1, va a ser considerado un outlier de ese lado. Mientras que un outlier va a ser también si nosotros tenemos que, si le sumamos 1.5 veces el rango intercuartílico al cuartil 3, ahí también va a ser un outlier, ¿no? Entonces, ya no solo tenemos la medida de los puntajes Z para identificar nuestros valores atípicos, sino que tenemos también esta otra medida, ¿no? Y entonces, una vez que nosotros ya identificamos nuestros valores atípicos, vamos a poder dibujar entonces nuestros brazos. ¿Cómo se dibujan los brazos? Los brazos van a conectar cualquier valor, el valor más bajo y más alto que no son valores atípicos. Hasta ahí van a llegar los brazos. Los brazos no tienen por qué ser iguales, ¿no? Para nada. Más bien todo lo contrario, ¿no? Van a ser diferentes, ¿no? Entonces, si es una distribución simétrica, bueno, probablemente los brazos sí van a ser iguales. Entonces, vamos a ver, ustedes van a ver que también se puede dibujar también, digamos, verticalmente, pero pues no más que todo sigue su mismo orden, ¿no? Lo que antes estaba a la izquierda hoy está hacia abajo y lo que antes estaba hacia la derecha hoy está arriba, pero los valores que me van a determinar el mínimo y el máximo pues son lo mismo, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos nuestro diagrama de caja y brazos. Este diagrama de caja y brazos sobre todo es muy útil para comparar diferentes valores, ¿no? Nosotros ya vamos a ver ahorita que ya después tengamos nuestro tallercito con la base de la POP, vamos a hacer unos diagramas de caja y brazos de algunas medidas que tengamos ahí. Vamos a hacer un índice porque no hay muchas medidas cuantitativas ahí, entonces vamos a hacer un índice de participación ciudadana y eso vamos a hacerle un par de grafiquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros veríamos fácilmente la interpretación de este diagrama de caja y brazos en términos de la simetría? Porque quizás esa no es tan fácil de ver, digamos, es muy claro cuando nosotros vemos a veces la cajita. Y aquí tengan cuidado, porque si la distribución es multimodal, entonces puede ser que haya un tipo de asimetría en los datos centrales y otro tipo de asimetría en los brazos. Entonces, no se asusten si a veces pasa ese tipo de cosas. Pero por lo general, cuando las distribuciones son unimodales, ustedes van a encontrar que, bueno, que justamente el brazo donde los está jalando, hacia ahí va la simetría, ¿no? Entonces, vean, es una distribución simétrica a la izquierda, ¿no? Entonces lo está jalando hacia la izquierda el brazo, ¿no? Se ve justamente hacia allá, ¿no? Y mientras, mientras que si es completamente simétrica, vamos a ver que los brazos van a ser parecidos y que además la mediana está justamente en medio, ¿no? La mediana está ahí completamente en medio, ¿no? Divide ahí. Entonces, eso va a ser la cajita. Y si la distribución es con sesgo a la derecha, pues vamos a tener este brazo largo. Y vean un poquito el comportamiento de las cajas adentro en términos de la simetría. Cuando nosotros tenemos una distribución simétrica a la derecha, vamos a ver
que el cuartil 1 está más cerca del cuartil 2, ¿no? Porque hay muchos casos para acá, ¿no? Entonces esto va a hacer que este valor esté ligeramente más cerquita del cuartil 1 del cuartil 2, y si ustedes ven acá, el cuartil 2 está más cerca del cuartil 3, cuando tenemos un sesgo a la izquierda, ¿no? Como les digo, si ustedes tienen distribuciones que no son multimodales, es probable que tengan cosas como una cajita que se ve así con un brazo que se ve así. Entonces, pero eso probablemente está hablando de una multimodalidad, ¿no? Entonces, incluso ese tipo de cosas nos hace ver, y por eso es que los diagramas de caja y brazos son tan famosos, ¿no? Porque nos dicen rápidamente qué cantidad de outliers hay, vemos si hay muchos, si hay pocos, y sobre todo sirven muchísimo para comparar grupos. Eso es como, es muy raro que nosotros hagamos un diagrama de caja y brazos solito, ¿no? Sino que normalmente casi siempre viene acompañado de otro diagramita que a lo mejor, bueno, es que estoy comparando hombres y mujeres, ¿no? Entonces, como les digo, no se puede hacer en Excel, pero sí vamos a sacar el rango intercuartílico y vamos a ver si hay outliers con este nuevo criterio. Son dos criterios diferentes, ¿no? ¿De dónde salió el 1.5 veces el rango intercuartil? Yo lo he querido rastrear porque más de alguna vez me lo han preguntado y no les sabría decir, ¿no? Es de esas cosas que en estadística y suceden mucho. Hay un libro que me gusta mucho que ya tiene también una segunda parte de todos los mitos que hay en la estadística para que ustedes vean que pues, no es una ciencia tan exacta como creemos, sino que está llena de mitos y de cosas, ¿no? Entonces vamos a sacar nuestro rango intercuartílico, rango intercuartílico, o si lo ponen en inglés, IQR, ¿no? Entonces el RIC va a ser va a ser la diferencia entre 6, yo voy a agarrar mis valores exactos, de 2.12 horas, ¿no? Ese es mi rango intercuartílico. Entonces, veamos, el límite superior y el límite inferior a mí me van a permitir identificar valores atípicos. Entonces, dijimos que el límite superior, entonces, sería el valor del cuartil 3 más 1.5 más 1,5 veces el valor del rango intercuartílico. Ahí está, miren. Es el cuartil 3, si quieren me traigo eso para que lo vean. Me voy a traer la fórmula. Y el límite inferior, ahí está, 1.5 veces, si quieren lo podemos hacer así para que se vea. Y el límite inferior sería el valor del cuartil menos 1.5 veces el rango intercuartílico. Ahí está. Entonces, si alguien ve 0, no, ¿verdad? El que ve menos de 1 hora. Entonces, no tenemos outliers en la parte superior. Y en la parte superior, ¿quiénes serían outliers? Jesús, Manuel, Natalia y Alexis. Son outliers. O quizás pues, son los que fueron más sinceros, ¿no? Luego el otro día me puse a pensar bien y dije, sí veo más de 3.5 horas. Ahí están. Entonces, si ustedes ven, con la otra medida no nos aparecían outliers. Bajo este criterio sí tenemos outliers.
¿Cuál criterio van a utilizar? Pues ahí se tiene que tomar una decisión que por algo estamos graficando nuestra información. Si tuviera forma de plano de campana de Gauss y fuera completamente simétrica, entonces pues la medida de la desviación estándar es muy potente, ¿no? Ya lo vimos y está la regla empírica y un montón de cosas. Pero nosotros no somos tan simétricos y tampoco tenemos tantos casos, entonces a lo mejor esto podría ser una buena medida y entonces podemos identificar que más de 7 horas ya sería un outlier, ¿no? Bien, vamos a tomar un descanso. Y nos vemos a las 4:12. Voy a poner la musiquita y vamos a empezar ya con bivariado. Me van a decir, pero no hemos hecho un box plot, porque eso lo va a hacer él. Sí, ese sí no me voy a poner a hacerlo a manito. Eso sí, a manita lo hacíamos en sus cuadernitos y me mandaban fotos cuando estábamos en estadística 1. Y ahorita es repaso. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a pausar. Salud. Gracias. Bueno, vamos a continuar y bueno, voy a compartir mi pantalla para exponerles aquí. Bueno, primero antes de cerrar, ¿por qué decimos media aritmética? Porque hay otras medias que no son tan famosas, pero existen. Está la media cuadrática, que es un poco la lógica de la varianza. Elevamos todos los valores al cuadrado, los sumamos, los dividimos entre n y le sacamos raíz cuadrada. Esa es una media cuadrática. Hay una media geométrica, que esta se utiliza como mucho más en ingeniería, cuando se trabaja volúmenes, y multiplicamos todos los valores de x y le sacamos raíz enésima. Y luego la media armónica es como el recíproco de la media, ¿no? Y luego ustedes van a encontrar que en muchos trabajos o en muchos análisis, el manejo de los outliers a veces se dice, es que hice una media recortada, ¿no? Entonces, a veces lo que se hace es que se quita el 5% o el 10% de la distribución porque tiene como demasiados valores atípicos, son muy, y entonces eso lo hacen, ¿no? No es como muy recomendable, pero si ustedes como que revisan algunos trabajos, sobre todo de distribución del ingreso, lo que sí van a ver es que, por ejemplo, más que cortar, a veces lo que hacen es que dicen, bueno, no voy a quitar a los súper ricos, pero sí les dejan el valor del percentil 99, ¿no? Así como para decir, bueno, que no me genere como tanto ruido, pero no estoy perdiendo a los súper ricos. Entonces, es todo un rollo, pero sí van a encontrar esta famosa media recortada, entonces ahí tengan cuidado, no es muy recomendable, pero se encuentra, ¿no? Entonces, por eso tiene un apellido que a veces no lo mencionamos, pero es una media aritmética y por tanto va a tener ciertos comportamientos, va a tener ciertas cualidades que nos van a permitir hacer más cosas en el futuro. Bien. Entonces, el famoso que siempre pongo es de que, bueno, yo solía pensar que la correlación implicaba causalidad, ¿no? Entonces, tomé un curso de estadística y ahora ya no. Entonces, le dice, entonces parece que la clase ayudó. Tal vez. No, así, porque no tiene información para decir, porque las dos cosas pasaron al mismo tiempo, entonces en realidad está viendo una correlación, ¿no? Cuando tomó la clase de estadística y ya no piensa eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que vamos a ver es que ya tenemos, ahorita vamos a hablar de cómo vamos a analizar dos variables. Los datos bivariados, pues lo que vamos a tener es que así como nosotros ahorita tenemos en nuestra base de datos, nos preguntamos a nosotros mismos la edad y nos preguntamos las horas. Vamos a ver si hay alguna relación entre la edad y las horas,
o entre la edad o entre las horas consumidas y el género de película que nos gusta, o entre el género de película que nos gusta y la condición de hombre o mujer, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a tener gráficos y medidas numéricas que nos van a permitir pues desenmarañar un poco la relación entre dos variables. Es lo que nosotros queremos hacer cuando nosotros estamos haciendo el famoso análisis bivariado. Entonces vamos a ir en duplas, ¿no? Entonces, para variables cualitativas, bueno, los profesores adjuntos en la próxima clase les van a mostrar las tablas de contingencia, pero básicamente cuando ustedes tienen dos variables cualitativas, en el caso de los gráficos, pues podemos hacer, aunque ya dijimos que no se hacen este tipo de gráficos, pero podemos hacer gráficos de barra, gráficos de pastel, y podemos hacer cada uno de estos gráficos para cada una de las categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podríamos ver cuál es, pero me gusta poner el gráfico de pastel aquí por una razón, porque es muy claro que es una distribución que suma el 100%, y entonces podemos ver cómo se distribuye de manera diferente las mismas respuestas entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces aquí esta es una de que si les preguntaron que los hombres y las mujeres reciben el mismo trato en un lugar de trabajo, las mujeres, el 53% no están de acuerdo, pero el 65% de los hombres se les hace que todo es completamente equitativo, ¿no? Así es la cosa. Luego nosotros vamos a poder también hacer gráficos de barra, ¿no? Una contra la otra, y las famosas apiladas. Pero hoy lo que quiero, y aquí se me movió, de lo que quiero hablar en el resto de esta sesión es sobre todo de qué hacemos cuando tenemos dos variables cuantitativas, ¿no? Ustedes en su clase de estadística 1 tendrían que haber visto el plano cartesiano, que vieron conjuntos, y entonces en un plano cartesiano nosotros dibujábamos coordenadas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver a partir de la combinación de las coordenadas de la variable que está en el eje de las abscisas, y que es el eje horizontal, y en el eje de las y en el eje de las ordenadas, que es el eje vertical. Entonces, esos puntitos a nosotros nos van a generar formas, ¿no? Es a veces, de nuevo, ¿no? Al principio siempre el gráfico nos está dando una idea, pero pues hay que entrenar un poquito el ojo, ¿no? Ya vamos a hacer un par de ejercicios de entrenar el ojito para ir viendo esas relaciones. Acá nosotros tenemos una variable X, una variable Y, y podemos ver que hay una relación al menos positiva. ¿Por qué yo digo que es positiva? Porque en la medida que aumenta Y, que aumenta X, aumenta Y, ¿no? Entonces, si X se mueve para acá, pues Y también se mueve para arriba. Eso es positivo. Negativo es lo contrario, ¿no? Que en la medida que aumenta X, disminuye Y, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una relación negativa, ¿no? No me gusta decir inversa porque para mí el inverso tiene que ver con el recíproco. Entonces, pero bueno, entonces, de nuevo, la cartita para aprenderse. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer ver de un diagrama de dispersión? Así como teníamos también anotados qué cosas nosotros íbamos a ver de un gráfico de distribución de una sola variable, podemos también anotar qué cosas mínimas se pueden describir en un diagrama de dispersión, ¿no? Entonces, lo primero es el patrón o la forma de lo que vemos, ¿no? Eso es si es una línea recta, si es, si es algo que es curvilíneo, todo eso es como la forma, ¿no? Entonces, ese es el patrón. Luego, una vez que nosotros decimos, bueno, pues esta relación es positiva, ¿no? Es una línea recta positiva. Si puedo decir la dirección, digo la dirección. O sea, en el caso de que si es como curvilínea, probablemente voy a decir es positiva hasta tal valor y luego se vuelve negativa a partir de tal valor. Pero luego vamos a decir, bueno, eso que yo estoy viendo, ¿qué tan claramente se ve? Y eso es la fuerza. La fuerza tiene que ver con qué tan bien dibujado vemos esos puntos. O sea,
O sea, si nosotros lo vimos así de buenas a primeras, decimos, no, bueno, sí, esto es una línea recta, ¿no? Es muy claro. Pero si no, si tenemos como que decir, bueno, es probablemente que sea un poco débil, ¿no? Y de nuevo, vamos a ver, hay observaciones que sean inusuales y pueden ser inusuales por varios motivos. Pueden ser inusuales porque de nuevo es un valor atípico que está lejos de todos, o puede ser porque vemos un grupito de datos que está junto y que eso podemos pensar que son clusters, que son observaciones que se parecen mucho entre sí, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, son esas tres cosas mínimas que ustedes tienen que describir de un diagrama de dispersión. Entonces, como para ir poniendo más información, entonces, si nosotros pensamos algo positivo y fuerte, sería, esto está más dibujado, vean, negativo, lineal, pues no está tan bien dibujado, pero sí vemos que va hacia abajo, ¿no? Que la medida en que X aumenta, Y va para abajo, ¿no? Esto sería curvilíneo, ¿no? Y cuando nosotros tenemos una cuando no tenemos relación, vemos una nube de puntos, así, nube de puntos, no vemos nada, ¿no? Entonces, nos vamos a ir para acá y vamos a buscar este bonito sitio que se llama Adivina la correlación. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios para que adivinen ustedes la correlación. Pero primero les tengo que explicar qué es la correlación. Antes de ponerles la fórmula, quiero que entiendan el comportamiento de la correlación. El comportamiento de la correlación es que la correlación podemos medirlo como una medida, ¿no? Que nos va a decir qué tan fuerte es esa relación que estamos viendo. Una correlación de cero es cuando no podemos ver eso, ¿no? Cuando es completamente nube de puntos, ¿no? Una correlación completamente, la correlación va a ir tomando valores más cercanos a -1 o a 1, que son sus valores límites, en la medida en que nosotros vayamos viendo esa línea mucho más claramente. Ojo, estoy hablando de correlación lineal en este caso, que se llama R, que es que nosotros ahorita nos vamos a enfocar en una línea recta. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson, nuestro amigo Carl Pearson, que vamos a seguir hablando de él muy seguido, nos mide la fuerza o grado de esa relación lineal que nosotros vemos en un gráfico de dispersión. Entonces, para que ustedes vean ahí antes y que tengan la intuición antes de presentarles la fórmula, que de todas maneras, esto sí no lo vamos a hacer a mano porque no nos queda tiempo, pero sí vamos a pedirle a Excel que nos haga la correlación y vamos a hacer nuestro gráfico de dispersión de nuestras horas y nuestra edad. Entonces acá, si ustedes ven, es una correlación negativa, pero más cercana a -1, porque se va viendo más y más pegadita, ¿no? Vean esta correlación de 0.9, pues ya se ve aquí mucho mejor dibujada la línea recta, ¿no? Y acá, esta es una correlación de -0.99, porque la línea recta se ve así. La correlación de -1 sería una línea recta perfecta y la correlación de 1 también sería una línea perfecta, pero de un ángulo de 45, ¿no? Entonces, eso es para que empecemos a jugar. Y supongo que esto sí lo tienen que haber visto bien en sus clases de estadística 1, si es que la llevaron. Bueno, como... Entonces, ¿sí ven el jueguito? Sí. Dicho eso, ¿quién se atreve aquí a decir, ¿Puedo yo, maestra? Ajá, Creo que ese es de 0.6. vamos a ver. Punto 54, dice que, y te dio un puntito porque estuvo bien, ¿no? ¿Por qué no me deja aquí, next? A ver esta. Llevamos una monedita y tenemos 3 vidas. ¿Alguien quiere adivinar esta? Pueden ponerlo en el chat.
Maestra. ¿Sí? Ajá, por estar más disperso, digamos, es más alejado al 0, ¿no? Yo diría tal vez como 0.1, tal vez. No sé si se puede hacer absoluto. Emilio dice 0, Miguel dice 0.1, dice 0, o el otro Miguel. Entonces, bueno, hagamos un promedio 0.05, ¿no? Veamos. 0.03, muy cerquita a 0. Lo único que no me gusta de este juego es que como que no sabe poner correlaciones negativas. Todas siempre son como positivas. O 0. Acá, a ver. ¿El anterior de cuánto fue? ¿De 0.03? 3. Ajá. Pues ese también anda como por esos valores, ¿no? Sí, A ver. yo creo. Pero a lo mejor sí es 0.05 o un poco más, no sé. A ver, ¿quién da más? ¿Quién dice más? Natalia dice que 0.05. Dice Emilio que con este se va con 0.1. Dice, pero creo que sí se alcanza a ver una línea, dice Jesús. Entonces, ¿cuánto le ponemos, muchachos? 0.05 o 0.01. 0.1. Ya hay varios votos para 0.01. Vamos a ponerle 0.1, a ver qué pasa. Era 0.17. Bien decía el compañero que veía como más. Miguel decía 0.5, pero ahí sí nos hubiéramos equivocado, ¿no? Entonces nos equivocamos por 7, todavía le parece decente, ¿no? Ya cuando nos equivoquemos más, va a quitar vidas. A ver esta. Yo creo que en esa sí ya hay más una tendencia. Yo sí le pondría 0.5, 0.4 o 0.5. 0.4 o 0.5, dice. ¿Alguien más? 0.4, yo digo. 0.4, dice. Yo 0.47, profe. 0.47. Vamos a poner 0.47 así porque muy así. Hombre. 0.64. Sí, ya era, sí se ve un poco más, ¿no? Nos quitó una vida, ¿no? Vamos a hacer el último. A ver. Aquí alguien dice, F. Hay un meme que nos están pasando a los profesores que dicen que F es solemnidad y no sé qué, ahí me dio mucha risa. Luis Lugo dice que 0.4, Eugenio dice que 0.53. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver en el chat, dicen 0.4, 0.45. No, vamos a poner 0.45 de Emilio. Ya con eso. 0.63, ¿no? Entonces esto es un poquito para entrenar el ojo, así que un día que estén aburridos, pueden entrar acá, también hay una opción donde jugar entre dos, entonces, por ejemplo, mi usuario es si alguien entra acá, me dice cuál es su usuario, podemos competir, ¿no? Entonces pueden competir con sus amigos. Cuando estábamos en el salón de cómputo sí los ponía a competir, pero bueno, no. Listo, entonces vamos a continuar. Y vamos a hablar de esta medida, ¿no? ¿Cómo se calcula esta medida? Entonces, espérense. Me olvidó borrar la pizarra. Entonces,
Lo que ustedes van a ver es que también hay maneras de hacer estos gráficos más sofisticados. Y si ustedes, por ejemplo, si revisan, por ejemplo, el último informe del BIDEM del 2021 tiene justamente un gráfico de dispersión súper padre, que me gusta un montón. BIDEM, bueno, el BIDEM tiene sus bemoles, ¿no? Tiene algunas... Oh, ¿qué pasó? ¿Qué borraron? Bueno, hoy no quiere funcionar, pero sí había, ahí sí no se los mando porque le saqué captura, porque aparecía mi país ahí como un outlier. Entonces, van a ver que este tipo de gráficos de correlación pues, le gustan mucho a los informes, porque pongo aquí una variable, otra variable, entonces dicen los países con ingreso bajo y los países con no sé qué, y entonces empiezan a meter y entonces van poniendo colorcitos y más cosas y van complicando el gráfico con más variables. Lo más normal es que incluyamos, por ejemplo, alguna variable cualitativa que además nos permita ver la diferencia entre, por ejemplo, regiones, ¿no? Este ejemplo es el ejemplo que trabaja Moore, ¿no? Entonces, este trabajo de Moore dice que él dice que hay un porcentaje de graduados que empiezan a tomar el SAT y la media de cuántos se sacan en matemáticas, ¿no? Y él explica ahí en la lectura por qué esa relación, ¿no? Y lo que hace acá es, no, obviamente no están todos los estados de Estados Unidos, pero nos separa a los estados del Midwest y del noreste, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de gráficos, nosotros podemos ver, ¿no? Primero, nosotros vemos que hay una relación, ¿de qué tipo? ¿Ustedes qué dirían? Entre el porcentaje de personas que toman el SAT y la media de lo que se sacan en matemáticas. A ver, ¿cuáles son las tres cosas que hay que ver? El patrón. ¿Qué patrón tendrá? ¿Se puede decir que es negativa? Sí, es negativa, ¿no? Pues no se ve tan lineal, o sea, parece así como un poquito, así en general, ¿no? Ahorita vamos a hablar en general. Pues allí se ve un poquito así, ¿no? Es un poco curvilínea y este podría ser un outlier. Se ve así, ¿no? Es negativa, más o menos fuerte, ¿no? Hay un outlier y así, ¿no? Pero fíjense qué pasa cuando yo empiezo y digo, bueno, este es cómo se comporta esta variable en general. Pero cuando yo ya pongo esta información con los puntitos diferenciando diferentes estados, lo que ustedes ven es que, bueno, aquí hay como un aglutinamiento, ¿no? Lo que conoceríamos como un clúster de estados del Midwest, de que muy poquitos toman el SAT, o sea, que no van a la universidad, pero los que sí la toman, o sea, hay un proceso como de selectividad, pues salen bien, ¿no? Luego Ohio más bien parecería estos como Ohio e Indiana, como pequeños outliers de este gran clúster, ¿no? Y luego, o sea, ya cuando analizamos los estados del noreste, pues vemos que muchos, incluso hay un estado que todos toman el test, pero que tienen como valores no tan altos, ¿no? Y es un poco medio lineal, ¿no? Entonces, esto que nosotros tenemos acá, ustedes en su guía, además, va a venir, se llama paradoja de Simpson. Bart Simpson, sí. Que es que cuando nosotros analizamos en general una relación entre dos variables, pero cuando ya la movemos hacia los grupos, esa relación o cambia de sentido o ya no es tan importante, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros ponemos este tipo de análisis, podemos ver que cuando incluimos otra variable, pues podemos ver cosas diferentes, ¿no? Y que quizás entonces lo que estábamos viendo es justamente
no es necesariamente la relación entre el porcentaje de los que toman el SAT y la nota, sino hay un componente que también puede ser explicado a partir de las regiones donde estamos haciendo las mediciones, ¿no? Entonces, es bien interesante la paradoja de Simpson, es súper interesante además cómo se dio, y súper más porque ustedes van a investigar más sobre esta paradoja en su guía. Cuando ya terminemos el repaso, vendrá una guía. Entonces, va a ser lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos siempre a interpretar en general y luego por regiones. Entonces, yo cuando interpreto por regiones, como que borro la otra región, me quedo interpretándolo de un solo color y luego la del otro, ¿sí? Entonces, este es el gráfico que nosotros tenemos para dos variables cuantitativas, ¿no? Es el gráfico de dispersión o scatter plot, ¿no? Así se llama, ¿no? Scatter plot. Esto se llama, scatter plot. También, ¿no? Un scatter plot. Entonces, este es como el gráfico más clásico para ver la relación que existe entre dos variables numéricas, ¿no? Pero entonces nosotros ya vimos que esa variable puede ser resumida en una medida numérica que me va a ayudar a que esa fuerza que yo digo, es que es medio débil, es que no sé qué, es que si no, miren, voy a guess the correlation y me quitan un punto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos grandes medidas numéricas para ver más a fondo cómo funciona esta relación que nosotros estamos viendo. En este caso, nosotros nos vamos a quedar y ya después vamos a hablar de otros dos tipos de relación, pero ahorita concentrémonos en la forma lineal, ¿no? ¿Sí? Para medir la fuerza de la relación lineal, vamos a utilizar el coeficiente de Pearson, ¿sí? Eso nos va a dar y se llama R, ¿sí? Y la forma de la relación es lo que nosotros conocemos como la línea de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? La línea de mínimos cuadrados ordinarios es justamente una línea recta. Entonces, eso me va a decir a mí justamente la forma de la relación, porque yo voy a tener la función directamente de cómo se ve esa relación. Entonces, este amigo coeficiente de Pearson se calcula así, ¿no? Es esto de aquí arriba nosotros le llamamos covarianza. Esta es una fórmula. Y estas son las desviaciones estándar, ¿no? Esto nosotros ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Y si ustedes quieren calcular esta parte de arriba, se calcula de esa manera. Como les digo, no es objetivo de este curso que lo hagamos a mano, porque vamos a preguntarle ya directamente a los paquetes estadísticos esto, ¿no? Pero me gusta más esta otra forma que también está en Moore, de cómo podemos escribir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente un par de propiedades del coeficiente de Pearson. A ver si se acuerdan de lo que hemos estado viendo. Si yo a algo le resto la media y lo divido entre la desviación estándar, ¿eso cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni uno? A algo le resto la media y lo divido entre la desviación estándar. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Coeficiente de variación? No, el coeficiente de variación era la desviación estándar entre la media. Miguel tiene la razón, nos dice en el chat que se llamaba los puntajes Z. Y los puntajes Z era algo que también nosotros conocíamos como un proceso de estandarización, ¿no? Entonces, esta fórmula, que es equivalente a la otra que les puse,
Lo que me dice aquí son varias cosas, me da mucha información. Ustedes odian las fórmulas, pero las fórmulas comunican tanto y son hermosas a veces. Entonces acá lo que nos dice es que el coeficiente de correlación nosotros lo podemos calcular como el producto de los valores estandarizados de nuestras variables, sumamos cada uno de esos productos y los dividimos entre n-1. Entonces, esto es un valor estandarizado, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo voy a decir, ya no va a estar medido en sus unidades, sino que va a estar medido en términos de desviaciones estándar. Entonces, no tiene unidades per se, sino que está medido en unidades estándar. Y esto nos lleva a una de las primeras propiedades del coeficiente de correlación, que es que no importa las unidades de medida. El coeficiente de correlación no va a cambiar, ¿no? Así que si ustedes, por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo, como ya lo haremos rápidamente en la próxima sesión para no quitarles tanto tiempo a los profes, cuando ellos den su clase, vamos si nosotros quisiéramos pasar esas horas de streaming a minutos y pasar esos años de vida a quinquenios, pues el coeficiente de correlación no va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación está usando valores estandarizados. Entonces, esa es una de las propiedades del coeficiente de correlación, que independientemente de las unidades en que estemos midiendo nuestras variables, la relación no va a cambiar, ¿no? Porque está tomando valores estandarizados. Luego acá tenemos claramente, que no se veía tan claramente, pero sí había un proceso de multiplicación. Vemos acá que hay una multiplicación. Esto nos dice que nosotros vamos a ir multiplicando los valores de nuestras variables, ¿no? X y Y, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, había una propiedad de el orden de los factores no altera el producto. Me imagino que esta sí les suena, ¿no? Entonces, para el coeficiente de correlación no va a importar si yo designo como X o Y a cualquiera de las variables, ¿no? Porque está haciendo una multiplicación y el orden de los factores no altera el producto. Entonces, puedo nombrar X a la edad o Y a las horas, y me va a dar un valor y me va a pasar lo mismo si yo le cambio y digo, ah, no, ya no quiero que X sean, sino que sean las horas y acá sea la edad, ¿no? El coeficiente de correlación no asume una variable, que una variable sea dependiente o independiente. Cuando hagamos la línea recta, ahí sí vamos a tener que asumir que hay una variable que está siendo explicada por la otra, ¿sí? Entonces, estos son los elementos del coeficiente de correlación que se ven más claramente en esta fórmula, ¿no? Entonces, las fórmulas nos dicen cosas, ¿no? Entonces, parece complicado, pero no. Simplemente nosotros estamos haciendo todos los productos de cada uno de nuestros valores, ¿no? Y los vamos a multiplicar. Y los dividimos entre n por 1. Entonces, déjenme borrar acá. Entonces, un resumen, ¿no? El signo de R va a indicar la dirección de la relación lineal, ¿no? Los valores posibles van a estar entre -1 y 1. Si a ustedes les sale más chiquito de -1 o más grande de 1, algo hicieron mal. Cuando, y este doble colochito significa se aproxima, cuando el coeficiente de Pearson se aproxima a 0, vamos a ver una dispersión aleatoria de puntos, ¿sí? Y eso va a estar relacionado a una relación débil de nuestras variables. Hay una relación fuerte en la medida que se acerque a 1 o a -1, y si es exactamente igual a 1 o -1, los puntos van a caer exactamente en una línea recta. Van a encontrar en internet a veces que hay como tablas que te dicen si el coeficiente de correlación de Pearson 8 es muy fuerte, muy débil, muy no sé qué. A mí no me gusta presentar esas tablas porque en ciencias sociales, como nosotros lo hacemos,
las relaciones a veces no son muy fuertes y no vamos a menospreciar a veces R's que quizás en campos físicos o biológicos considerarían bajos. Para nosotros que estudiamos procesos que son multidimensionales, cuando encontramos que dos variables están sumamente relacionadas, a veces eso es un hallazgo, ¿no? Entonces, pues sí van a encontrar esas tablitas. No estoy clara si aplicaría para ciencias sociales. Listo. Y entonces, el coeficiente de correlación R no va a hacer distinción entre las variables explicativas y dependientes. No va a importar cuál sea X y cuál sea Y en el cálculo de la correlación. Nosotros a veces, como la teoría dice algunas cosas, vamos a decir que hay una variable dependiente que está siendo explicada por la otra. Al usar valores estandarizados, R no va a cambiar cuando nosotros cambiamos las unidades de medida, ¿no? La correlación R no tiene unidad de medida, es un número, así es como Cher, como Madonna, no tiene apellido, ¿no? Simplemente es, ¿no? Listo, entonces vamos a quedarnos hasta ahí. Voy a lanzar una última encuesta para saber si quedó claro el concepto de correlación y antes de irnos, y si alguien tiene alguna duda, con gusto la atendemos. Tengo por ahí 2 no. Estos son temas de estadística 1, ¿no? Esto es un repaso. Entonces, si realmente necesitan un repaso un poco más fuerte, yo les recomiendo mucho que lean Moore y Mendelholm. Moore sobre todo, porque Moore tiene un manejo con las fórmulas un poco más didáctico, y para la gente que no le gustan las fórmulas está muy bueno, ¿no? Tengo por ahí otro no, entonces si me... No veo nada en los chats de estos 3 no. Si me dicen qué elemento quieren que repita, con gusto lo hago. Me falta un voto y no tengo nada en los chats. Listo, entonces en la siguiente clase vamos a calcular nuestra línea recta y nuestro coeficiente de correlación justamente para nuestros datos, y vamos a ver el análisis bivariado con los procesos para variables cualitativas. Muchachos, si no me dicen que no entienden la fórmula, el concepto, algo, no es tan fácil volverles a explicar. Listo. Entonces, nos vemos el día jueves. Bye. Hasta el jueves. Gracias, profesora. Gracias, Profesora, hasta profesora. luego.